Señor les bendiga una vez más. Es precioso saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y saber que Él nos da licencia para pararnos un día más frente a ustedes. En este día queremos saludarles, ¿verdad? A través de este canal, agradecerles por su seguimiento y, ¿verdad? Traer un mensaje corto. Este día va a ser un mensaje básicamente corto porque estamos viendo cómo el Señor nos guía para continuar con las enseñanzas sobre de qué libro de la Escritura debemos de enseñar. Porque, como dije al principio de uno de los enseñanzas, ¿verdad? Este canal lo abrimos con el propósito de enseñar, porque hemos visto que ciertamente se carece de enseñanzas, y por supuesto le estoy hablando a los hermanos que han creído este mensaje de la voz de restauración, ¿verdad? Hay muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Encontramos muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Por supuesto en el internet, de otros hermanos, ¿verdad? De otras iglesias que por supuesto el Señor usa para que den sus enseñanzas, ¿verdad? Por supuesto son siervos del Señor, pero a través de este mensaje de la voz de restauración, ciertamente no tenemos muchas enseñanzas, y hemos tomado las cosas a la ligera, ¿verdad? Hemos llegado a tal grado que confundimos ciertos términos de las Escrituras o ciertas cosas que, ¿verdad?, fueron dichas en este mensaje, y pues ese fue el propósito de abrir este canal, ¿verdad? Después de darme cuenta que habían ciertas cosas que pues simple y sencillamente no estaban siendo, enseñadas o tal vez dichas, o al menos a mi forma de ver, en la manera correcta de acuerdo a las Escrituras. Ahora pues hemos estado enseñando del libro de Génesis. Ahora queremos, como les decía, hacer una intersección y meternos en un tema cortito para, ¿verdad?, enseñar un poquito y corregirme un poquito a mí mismo acerca de un término que siempre he usado, y que leyendo las Escrituras y tomándome un tiempo para ver, me preguntaba por qué Jesús nunca lo mencionó, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el término? La pregunta es: nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó, vino a esta tierra, murió por nosotros, pagó el precio de la esclavitud, de nuestros pecados, de la esclavitud de nuestra alma, porque usted o el ser humano allá afuera puede decir: yo soy libre. Él es libre, pero su alma no es libre. Es esclava al pecado. Está esclavizada a un imperio llamado pecado, ¿verdad? Y que está regido por el enemigo. A él se le fue dada, ¿verdad?, la potestad, el poder para que rigiese el pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestro Creador, amados hermanos, vino, murió en la cruz del Calvario, pagó el precio por nosotros, amados hermanos, y nos predicó, y tuvo un ministerio de 3 años y medio en esta tierra. Amén, según las Escrituras. Y Él nos habló de tantas cosas que iban a venir, de tantas cosas que iban a pasar en esta tierra, ¿verdad? Por supuesto, Él era el Dios de la gloria. Pero nunca nos enfatizó o nunca nos habló acerca del rapto. ¿Por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca mencionó la palabra rapto, de la que hemos estado hablando? Y por supuesto, ¿verdad?, yo he mencionado muchísimas veces la palabra o la expresión el rapto. Y tengo, ¿verdad?, en este canal hemos dado enseñanzas acerca de lo que será el rapto. Y por supuesto, por inercia, quizás seguiremos después de este mensaje mencionando la palabra rapto, ¿verdad?
Pero ¿por qué nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca mencionó la palabra rapto? Usted no la encuentra en la Escritura, la palabra rapto, como tampoco nunca encontrará en la Escritura la palabra Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Trinidad es un invento, por supuesto, ya lo hemos dicho, del Imperio Católico Romano, ¿verdad? Como también la palabra rapto, yo no sé exactamente cuándo se comenzó a usar ese término, ese vocablo entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero no lo encontramos en las Escrituras, amados hermanos, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo el creador de los cielos, nunca mencionó esa expresión. Ahora, quisiera para que vea lo que sí el Señor Jesucristo mencionó en su ministerio de predicación, en su evangelio, y por supuesto de lo que más nos habló es de lo que nosotros llamamos rapto, pero no es el término apropiado para llamarle al evento solemne arrebatamiento, rapto. No es el término apropiado. Ahora, vea lo que la Escritura dice en el libro. Vamos a leer el libro de Mateos, el capítulo 4 y un versículo nomás. El versículo 17. Como les decía, va a ser un mensaje corto, pero vea, para que muchas veces como confundimos pequeñas cosas, pero que hacen gran diferencia, amados hermanos, en esto que es de vida o muerte. Vea, el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo. Desde entonces, en el nombre del Señor Jesucristo lo leemos, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces encontramos aquí que se había acercado el reino de los cielos, amados hermanos. Cuando Jesús se tuvo que referir al rapto, Él siempre se refirió al reino de los cielos. Nunca se refirió a la palabra rapto, sino que al reino de los cielos. Ahora, vea, porque es tremendo y muchísima gente piensa que las Escrituras se contradicen por esas cosas. Pero las Escrituras nunca se podrían contradecir. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se podría contradecir en las Escrituras. Hemos enseñado, amados hermanos, a través de, usted puede verlo, ahí en ese canal están posteados los mensajes. Y tenemos ahí mensajes donde, amados hermanos, ¿verdad? Donde una cosa es la novia del Señor Jesucristo, la señorita Jesús, y otra cosa es un pueblo, una iglesia que cruzará a través de la tribulación. Por supuesto, esa es la parte final, lo que siempre decimos, ¿verdad? Que cruzará a través de la tribulación, pero por supuesto, en todos estos 2000 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, han venido personas muriendo, personas han estado partiendo de esta tierra, personas o hermanos que ni verán el arrebatamiento, amados hermanos, ni verán el reino de los cielos, pero que serán salvos. Ahora, usted puede decir, hermano, yo como se está un poco contradiciendo o contradiciendo, como que no verán el reino de los cielos, pero serán salvos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo veo lo que las Escrituras me enseñan. Por eso le decía, hay dos tipos de cristianos, de nosotros los gentiles. Una novia, una señorita Jesús, y otra que es un pueblo que es salvo por gracia y misericordia del Señor Jesucristo, pero que no ha partido, pero que no viene de los genes de nuestro Creador, pero que no es como era Eva de Adán, carne de su carne y hueso de su hueso. Eso es lo que era Adán o Eva para Adán. Eso es lo que es una novia para el Cordero, es carne de su carne y hueso de su hueso, sentido figurado. Entiéndame la expresión, ¿verdad, amados hermanos? Procedemos de sus genes. Ahora, por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre, cuando Él se tuvo
volviendo al tema que nos ocupaba, cuando él se tuvo que referir a un rapto, nunca dijo la palabra nunca mencionó el vocablo o el término rapto. Ahora, si buscamos a Pablo, vean lo que Pablo nos dice en el libro en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde se nos está hablando acerca de este evento solemne que pasará. Capítulo 4 y el versículo 16 y 17. Vamos a estar leyendo del primer libro de los Tesalonicenses. Vea lo que el Espíritu Santo, cómo se refiere, qué término usa a través de Pablo. 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, en ningún momento la Escritura nos usa el término de rapto, sino que nos usa el término de arrebatamiento. Dice que seremos arrebatados. Y luego Pablo, cuando se está refiriendo nuevamente en el primer libro de los Corintios, el capítulo 15, el verso 51-52, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero en ningún momento nos menciona la palabra rapto. Y menos, muchísimo menos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que está pasando, amados hermanos? El evangelio ha corrido ya 2000 años y cacho, o 2000 años, amados hermanos, ¿verdad? Y se ha venido tergiversando, se ha venido distorsionando la pura verdad. ¿Quiénes la han venido distorsionando? ¿Quiénes la han venido tergiversando? ¿Verdad? No lo sabemos, pero lo cierto es que se han venido, amados hermanos, inventando vocablos, prácticamente inventando términos que no existen, que tal vez no están plasmados en las Escrituras, pero han venido dándole una terminología. ¿Ve? Como aquí en las áreas donde acá, amados hermanos, en California, donde vivimos, ahora ya no hay pastores, pero hay encargados. ¿Encargados de qué? No encontramos esa palabra. Encontramos la palabra pastores. Pero esa es la manera en que se ha venido tergiversando todo, amados hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra rapto? La palabra rapto significa privar de la libertad a una persona sin su propio consentimiento. Vea, o secuestrar a alguien sin su propia voluntad, en contra de su voluntad. Eso es lo que significa la palabra rapto. Privar de la libertad a un ser humano en contra de la voluntad de tal o cual ser humano. Eso significa la palabra rapto. Ahora, la pregunta es, si el Señor Jesucristo, si usted cree, amado hermano que me ve, o amada hermana que me ve o que me escucha, cree que el Señor Jesucristo vendrá a levantarlo a usted en un arrebatamiento en contra de su propia voluntad, está muy equivocado, ¿verdad? Porque es un evento solemne, es un evento único, amados hermanos y hermanas. Es un evento en el cual entrarán personas que han sido elegidas desde antes de la fundación del mundo. Y lo que viene no es un soplido cualquiera, como nos podemos imaginar, pero es la gloria de Dios. Es el creador de los cielos con toda su gloria, con el reino celestial, el reino que en estos momentos rige los cielos, amados hermanos, y rige la tierra, por supuesto, porque ahorita está la tierra
a manos de un personaje llamado Satanás, los imperios de este mundo. Pero Él es nuestro Señor Salvador, se los dio a Él para que Él los rigiera. Pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo sabe cada parpadear de una pulga en esta tierra, como diría el hermano Branham. Amados hermanos, entonces el arrebatamiento no es cualquier soplido de viento, pero es el reino celestial, es el imperio de los cielos viniendo, donde será un evento tan grande que nadie lo verá. Esa es la grandeza de Dios, cómo ha hecho una pulga con tan perfecto mecanismo, con tan perfecto sistema de vida en un animal tan pequeño. Esa es la grandeza de Dios, esconderse en lo más pequeño. El mar y los cielos, todo mundo le gusta verlo. Amén. Pero no una pulga o una mosca. Pero también es la misma grandeza de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Eso es lo que será el rapto. Será un evento solemne que casi nadie lo verá. Donde, amados hermanos, entrará gente clasificada. Entrarán cristianos clasificados desde antes de la fundación del mundo, donde no será un rapto como lo llamamos, como lo hemos llamado, como lo he llamado yo mismo, ¿verdad? Hasta tengo un mensaje, Apocalipsis 4, el rapto creo que se llama, donde como yo mismo lo he llamado el rapto, privando a los cristianos, levantando, arrebatando a los cristianos en contra de su propia voluntad. No será así. Será un arrebatamiento, será el reino de los cielos viniendo para aquellos que lo claman en su corazón, para aquellos que anhelamos, porque yo anhelo ese día en que pueda ver a mi Creador, aún con todos mis errores que pueda tener, aún usted con todos sus errores que podría tener. Si usted anhela con todo su corazón, ese día ciertamente lo verá. Porque un corazón contrito y humillado no puede despreciarlo Dios. Y si usted anhela ese día del rapto, si usted anhela el día de ese arrebatamiento, el día en que usted pueda ver cara a cara a su Creador, usted ciertamente, si lo anhela desde lo más profundo de su corazón, sin ninguna otra intención más que ver a nuestro Creador, ciertamente usted lo tendrá de ese día. Porque para ese tipo de gente es que viene un arrebatamiento. Para ese tipo de gente es que viene el reino de los cielos. Amados hermanos, oiga la expresión el rey, como lo llamó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado de ese día. ¿Ve? Quedaba menos tiempo desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar. Entonces se acercó el reino de los cielos. ¿Por qué se acercó el reino de los cielos? El día del arrebatamiento se acercó, porque Él era el que iba a pagar el precio en la cruz del Calvario. Y antes de que ese precio fuese pagado en la cruz del Calvario, no había arrebatamiento, porque Él era, amados hermanos, como decíamos en el mensaje pasado, a través de Él y solo de Él podemos alcanzar arrebatamiento, podemos alcanzar vida eterna, podemos llegar a ese lugar donde los querubines flamean, diciendo: por aquí es, de aquí es donde Adán y Eva fue echado, de aquí es donde la humanidad cayó, de este lugar, solo a través del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ahora, por eso cuando Él comenzó a predicar, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. No que Él era el reino de los cielos, Él era Jesús, pero que el día del arrebatamiento se había acercado. Él siempre en cada momento nos estuvo hablando de el día del arrebatamiento. Vea cómo las escrituras nos dicen,
la parábola de Mateo 13. Se la voy a leer, Mateo 13. Mateo 13 del versículo 24 al 30. Permítame, la encuentro primero aquí en la escritura. Como el Señor Jesucristo les está diciendo a aquel pueblo, a sus discípulos les dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Esto es semejante ¿qué? El rapto que hemos llamado, el arrebatamiento, ¿verdad? No rapto, no quiero seguir diciendo esa palabra, pero el arrebatamiento, amados hermanos, ¿verdad? El reino de los cielos, o yo le voy a decir el arrebatamiento, ¿verdad? Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejadla crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, hasta el día. ¿De dónde? La siega, el día final, amados hermanos. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, fíjense qué tremendo esta palabra, recoged primero la cizaña. Y ya lo dijimos, se escucha feo, se escucha grueso, amados hermanos, decir esto, pero ya lo hemos dicho en otros mensajes. Está hablando de un concilio mundial de iglesias, donde las grandes iglesias, las grandes denominaciones se unirán y que ya está, por supuesto, que ya está. Por eso dice, recoged, atad primero la cizaña en manojos, ¿verdad? En todo tipo de manojos, Pentecostés, amados hermanos, Bautista, y estamos hablando, por supuesto, de las grandes instituciones, de las grandes organizaciones que no hacen otra cosa sino tergiversar la verdad del Señor Jesucristo y, por supuesto, hacer dinero con la verdad, con el evangelio, vendiéndola tergiversada, amados hermanos. Pero entonces vemos cómo Él se refiere al día del arrebatamiento y luego, cuando eso haya pasado, por eso no puede haber rapto sin que ese concilio mundial de iglesias se haya formado, y ya se formó, amados hermanos. Esta escritura es clara para mostrarnos la verdad acerca de el día del arrebatamiento. Y entonces, después de que se haya formado eso, vendrá el día del arrebatamiento. Pero ahora vea también lo que le decía al principio, cómo es que muchas veces se ve como que las escrituras se estuviesen contradiciendo, porque nuestro Señor Jesucristo dice que anunció o predicó acerca de amados hermanos, de el reino de los cielos. Ahora, en San Juan 3 encontramos a un hombre, a un principal entre los judíos, a un fariseo principal entre los judíos llamado Nicodemo. Este hombre se acercó a nuestro Señor Jesucristo de noche, dice la Escritura, y le dijo, Maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie haría estas cosas si Dios no está con él. Amados hermanos, ¿verdad? Entonces a Jesús le dijo, le estoy parafraseando la Escritura, pero mejor se la estoy tratando de encontrar para leérsela. Y aquí la tenemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
En pocas palabras, amados hermanos, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el arrebatamiento. Cuando Jesús se refiere al reino, no se refiere al mundo celestial que Él tiene, amados hermanos, o que Él tendrá después cuando todo haya terminado. Pero se está refiriendo al día del arrebatamiento. Porque vea, el día, amados hermanos, del arrebatamiento, subirá gente clasificada, cristianos que han sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención, como dice Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día de tu redención, dijo Pablo en Efesios 4:30. Ahora, esos son los cristianos que verán el día del arrebatamiento, que verán el reino de Dios cuando venga bajando. ¿Por qué? Porque será un día solemne, será un acto invisible para el mundo. Solo cristianos que estén sellados con el Espíritu Santo lo verán. ¿Por qué? Porque en la vez pasada, cuando hablábamos de ese mensaje, lo poníamos, porque no se turbe vuestro corazón, dijo él, amados hermanos. Voy a creer en Dios, creed también en mí, San Juan 14. Voy pues a preparar morada. Y si yo me fuera y preparara morada, volveré y os traeré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. En pocas palabras, Jesús viene a traer el Espíritu Santo, el Espíritu que en aquel día en la cruz del Calvario entregó cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego el Padre lo envió como consolador a nosotros los cristianos. Y para ver ese evento, solo lo puede ver ¿quién? El mismo Espíritu Santo que viene a través de nosotros. O nosotros a través del Espíritu Santo. Si no estamos sellados, no podremos ver el día del reino del Señor, el día del arrebatamiento, porque es el medio, el Espíritu Santo es el medio de transporte para poder entrar en el arrebatamiento. Por eso, si no naciere de nuevo, se le dice a Nicodemo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, Nicodemo se estaba haciendo la pregunta carnalmente también. Aquí lo vemos en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer del Espíritu. Ahora, ¿qué es nacer del Espíritu? Es estar sellado. Porque una persona podría tener el Espíritu Santo, podría tener una porción del Espíritu Santo y hablar por el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener una porción del Espíritu Santo, actuar como el Espíritu Santo actúa, hablar como el Espíritu Santo habla. Y otra cosa es estar sellado para el día del arrebatamiento, para el día de nuestra redención. Son dos cosas muy diferentes, amados hermanos. Por eso se nos dice que debemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. La estatura del varón perfecto no es estatura carnalmente, que yo debo de medir verdad, cierta estatura, o que debo de tener cierta madurez, cierto nivel de madurez en este mundo. No, pero es crecer y crecer, obtener y obtener del Espíritu Santo, porque es una fuente inagotable donde podemos ir e ir e ir. Él es la fuente inagotable donde podemos ir y tomar y sumergirnos hasta que quedemos llenos, hasta que quedemos sellados con el Espíritu Santo. Y una vez que quedemos sellados a través de esa fuente, entonces podremos ver el reino de los cielos. Pero no antes, no podremos verlo si no nacemos de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer? A través del Espíritu Santo. Ahora, a Nicodemo se le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podráis entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, no podráis ser parte
del arrebatamiento. No podrá ser parte de aquel día, amados hermanos, cuando el rapto que hemos nombrado, el día del arrebatamiento, el que en otro mensaje hemos llamado, y algunos hermanos llaman el rapto, este es llamado, la manera correcta es llamado es llamado arrebatamiento. Ese día se dará, amados hermanos. ¿Y cómo se dará? Ya lo hemos puesto en otros mensajes. Vendrá el Señor, y fíjense, vendrá el Señor, y dice Pablo, nos arrebatará en el aire, y habrán una cena de las bodas del Cordero. Ahí serán las bodas, y luego serán las cenas, y luego ¿qué continuará después de eso? Continuará el reinado milenial. Por eso él dijo, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es un reino glorificado, es un reino celestial viniendo a arrebatar, ¿quiénes? La parte que le hace falta a ese reino, los súbditos o los amados hermanos ángeles, o como le podamos llamar, solo Jesús tendrá el nombre correcto, que le falta a ese reino celestial, que son los cristianos que entrarán en ese rapto. Hacemos todavía falta en ese reino, amados hermanos, celestial. Y cuando todo eso haya pasado, entonces comenzará el reinado milenial en esta tierra. ¿Y cuál será ese que reinará en esta tierra? El reino celestial, el que vendrá de los cielos, el que vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a Nicodemo se le dijo que si no nacía de nuevo, no podía entrar en este reino. Por eso les decía ahora, pero también encontramos a Jesús en Mateo 25:34, diciéndoles que en aquel día, vea, lo vamos a leer esa escritura para no parafrasearla. Mateo 25, vea cómo dice la escritura. Desde el 31 se lo vamos a leer. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto no es el reino de los cielos. Esto es la segunda venida al Señor. El día el día del gran juicio. Amados hermanos, no es el día del arrebatamiento. No se está refiriendo esta escritura al día del arrebatamiento. La segunda venida del Señor tiene dos fases. Y vamos a revisar, creo, no hemos enseñado, no hemos predicado sobre eso. Y si vamos a revisar, ¿verdad?, los mensajes, y si no lo hemos hecho, con la ayuda del Señor lo vamos a enseñar. La segunda venida del Señor tiene dos fases. Una viene como ladrón en la noche, y otra viene donde los cielos pasarán con grandes estruendos, cuando ya viene a regir, amados hermanos. Ahora, esta es la segunda fase de su segunda venida, esta escritura. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y va a juzgar. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, fíjense, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vea qué diferente la expresión, heredad el reino. Ellos no entran en ese reino celestial, pero el Señor les dirá, heredad por misericordia. No fuiste parte de él, pero ahora te lo heredamos. Heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Vea qué tremendo esta escritura, porque esta es, ahora si usted se va, creo que es Romanos 8, donde dice que a los que él llamó a esto justificó y a esto santificó desde antes de la fundación del mundo. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo se refiere a la señorita Jesús en las escrituras, cuando nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a su novia elegida, a la que vendrá y arrebatará, siempre se refiere como predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque procedemos
de sus genes, porque traemos sangre de Él en nuestras venas espirituales. Amados hermanos, cuando se refiere al otro pueblo, aquí le está diciendo preparado desde la fundación del mundo. Y estamos en el día, amados hermanos, del juicio en esta escritura. Ahora, la pregunta es pues, si esto es la misma escritura, si el reino de los cielos fuese esto, entonces estaría la contradicción, porque pues él le dijo a Nicodemo que si no naciere de nuevo no entraría al reino de los cielos. Y estas personas aquí que están siendo juzgadas, que no fueron selladas con el Espíritu Santo. Vea lo que dice además más abajo. Vea, ni siquiera le conocieron en esta tierra a estas personas. Porque la escritura sigue diciendo en el 35, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo? No le conocieron. Como una persona puede estar llena del Espíritu Santo y no conocerle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea, pues, como Dios se está refiriendo a dos pueblos. Uno que es lleno, por eso le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no podráis ver el reino de los cielos. No podráis entrar en el arrebatamiento y reinar en Jerusalén los 1000 años de reinado terrenal. No podráis, pero por su misericordia, esto es palabras mías de su hermano Joel Uceda, si él tiene misericordia, sí podráis en el día del trono o en el día del gran juicio del trono blanco, amados hermanos, si él tiene misericordia, ahí podrán heredar salvación. ¿Por qué? Por gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos estarán ahí que atravesarán la gran tribulación. Algo otros que no han pasado tribulación literalmente, pero como les decía al principio, ya partieron de esta tierra sin conocer, tal vez muchas veces ni siquiera, amados hermanos, que es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos han partido tal vez ignorando el Evangelio, pero Dios es el juez de toda la tierra y Él es quien sabe a quién en aquel día dará vida eterna y a quien no. Por lo que queda a nosotros, nos queda seguir batallando, seguir peleando la buena carrera y seguir tratando de ir a la fuente inagotable. Amados hermanos, Dios es la fuente inagotable. Amén. De gracia, de misericordia, inagotable. Cuantas veces vayamos podemos ser llenados de Él. Llenémonos hasta que seamos totalmente saciados, totalmente llenos del Espíritu Santo, hasta que seamos sellados y entonces veremos el reino de los cielos. Entonces podremos entrar en un arrebatamiento, no en un rapto, pero en un arrebatamiento, porque no será en contra de nuestra propia voluntad. Es un anhelo de nuestra voluntad, es un deseo de nuestro corazón de entrar en ese día, de ver el reino de los cielos ese día. Que el Señor nos ayuda, eso solo lo verá una señorita Jesús, la señorita que lleva la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que veremos en el siguiente mensaje, si el Señor así lo permite. Quizás estaremos hablando acerca de ese tema. ¿Por qué pues somos la señorita Jesús? ¿Cómo es que fuimos comprados? Amados hermanos, ¿a precio de qué? Pero por hoy, donde quiera que se encuentre, amado hermano, que el Señor lo guarde, cuida su vida, cuide su alma, cuide su familia. Es mi deseo. Reciba un abrazo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Uceda. Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga.